Vamos a tratar el tema de las interfaces cerebro-computadora. Haremos primero una definición de lo que es un sistema de interfaces cerebro-computadora. Vemos los tipos de acceso a la información del cerebro. Mencionamos los paradigmas de las interfaces cerebro-computadora. Hacemos énfasis en el deletreador P300 y luego tendremos oportunidades de hacer preguntas a través del foro. Una interfaz cerebro-computadora está compuesta principalmente por un cerebro del cual se extraen las señales. Esas señales tienen que ser adquiridas por un sistema electrónico que posiblemente haga una amplificación y una adecuación o filtrado de esas señales. Luego esas señales se procesan en una computadora para clasificar el tipo de señal que se está generando en el cerebro, y esas señales, esa clasificación da origen a una señal de control que puede controlar una máquina, un brazo robótico o una computadora. El, el objetivo es, mediante el cerebro, tener control sobre una máquina, y a medida que el cerebro va haciendo esa acción de controlar, va obteniendo una retroalimentación acerca de las acciones que él va tomando. Entonces, en ese sentido, hay dos cosas que están pasando. Una, el cerebro está intentando controlar una máquina y a la vez se está adaptando para poder generar las señales adecuadas que le permitan a la computadora controlar a esa máquina. Cada uno de los bloques involucrados en este sistema pues se puede estudiar y se puede mejorar. Algunas de las aplicaciones que tiene las interfaces cerebro-computadora en medicina se pueden ver en ayudar a los pacientes a establecer una comunicación, como el ejemplo de los pacientes que tienen esclerosis lateral amiotrófica o que se encuentran en el estado encerrados en sí mismos. También podemos usarlas para rehabilitación en pacientes que tienen parálisis o que han sufrido accidentes cerebrovasculares. Y en el área de investigación podemos usarlas para lograr una mejor comprensión del funcionamiento del cerebro. Por ejemplo, hay varios proyectos en Europa, proyectos de gran envergadura con mucho dinero y muchos científicos y laboratorios involucrados. Y en Estados Unidos también hay un proyecto en el que está involucrado un brasileño estudiando la interfaz cerebro-computadora. Un ejemplo de un paciente que pueda necesitar una interfaz cerebro-computadora, Stephen Hawking. Él tiene esta enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica y en algún momento va a necesitar un sistema de esto que saque las señales del cerebro, las interprete y pueda comunicar sus ideas a los que lo rodean. Un ejemplo también se vio en la inauguración del Mundial de Fútbol en Brasil, aunque apareció por pocos segundos. Ahí se veía la aplicación de una persona que estaba controlando un exoesqueleto a través de sus señales cerebrales para dar la primera patada en ese mundial. Y es que la información en el cerebro se puede decir que está sectorizada. Hay partes específicas que tratan un tipo de información. Por ejemplo, con resonancia magnética funcional se puede saber que esta zona del cerebro se activa y que hay una mayor irrigación sanguínea en esa zona cuando se están mirando palabras. En cambio, esta zona cuando se están escuchando palabras, y estas zonas cuando se está pensando en palabras, esta otra zona cuando se están articulando, se están hablando esas palabras. La resonancia magnética funcional detecta los cambios en el flujo de sangre oxigenada a esa zona, y cuando se está utilizando una
en mayor proporción una zona del cerebro, pues hay mayor irrigación de sangre hacia esa zona. Esa es la forma de detectar qué zonas se activan con resonancia magnética funcional. Esa es una manera de acceder a la información en el cerebro. Otra manera puede ser también viendo la irrigación sanguínea utilizando infrarrojo. Se coloca un emisor y un receptor, y si cambia el flujo de sangre en esa zona, pues cambia la imagen, cambia la señal que se está recibiendo en los detectores. De esa manera también se puede acceder a la información de las zonas que se están activando en el cerebro. Generalmente es de baja velocidad, pues hay que esperar varios segundos a que cambie la irrigación sanguínea de una zona en específico. Otra manera puede ser haciendo magnetoencefalografía, pero para eso se necesitan unos elementos que son bastante costosos y complejos. Necesitan unos líquidos que puedan enfriar a los dispositivos que miden los campos magnéticos, un cuarto que esté blindado para proteger a los sensores del ruido externo, del ruido electromagnético. Y bueno, es un aparataje que es bastante difícil de tener o implementar en una clínica. Se necesita enfriar los sensores en temperatura por debajo de 0 grados centígrados. Aquí hay un ejemplo de cómo se puede acceder a información del cerebro a través de electrocorticografía. Es colocando electrodos directamente en la corteza cerebral, para lo que es necesario retirar hueso del cráneo y para poder colocar esos electrodos allí en esa zona. Aquí hay un ejemplo de un monito en el experimento realizado por Nicolelis, un brasileño, en el que este mono puede controlar un brazo robótico, puede recibir la comida que le están ofreciendo y llevarla a la boca. En el video se ve que el mono tiene los dos brazos inmovilizados, y que hay unos cables que salen de la corteza del cerebro, van a la computadora y de la computadora controla el brazo robótico. Eh, También podemos acceder de manera más invasiva a través de electrodos que penetren la corteza cerebral, como estos electrodos que están aquí, y se puede medir la actividad de poblaciones relativamente pequeñas de neuronas. Esta diapositiva muestra esquemáticamente que este es el cráneo, este es el hueso del cráneo. Muestra que si los electrodos están en la superficie del cuero cabelludo, obtenemos una señal que es una suma de la actividad que hay debajo de ese electrodo, pero es una suma que tiene poca resolución, del orden de los 50 microvoltios. Mientras el electrodo penetre más el cráneo, en este caso pudiera ser la electrocorticografía de la que estamos hablando en la lámina anterior, entonces las señales van aumentando de amplitud, y si el electrodo llega a penetrar más y acercarse más a las neuronas que están produciendo esa actividad, pues se pueden ver ya actividades de poblaciones de neuronas, o la actividad de una neurona en particular. Si es que el electrodo entra en el soma de una neurona en específico, se pueden ver los potenciales postsinápticos excitatorios, que son del orden de 50 milivoltios. Entonces aquí pueden ver la diferencia entre esta señal de 50 microvoltios en la superficie del cráneo y esta señal de 50 milivoltios, 1000 veces mayor, si los electrodos penetran suficientemente en el cerebro. Las células que generan la actividad eléctrica que se puede detectar con la electroencefalografía o la electrocorticografía son las neuronas piramidales, que tienen el soma en forma de pirámide y que están en esta capa.
La capa de la corteza cerebral, que tiene 2 milímetros de espesor, tiene varias capas, y en una de ellas se encuentran estos cuerpos a los que se le atribuye que la generación de esa actividad eléctrica que se registra en los electrodos. Este es un ejemplo del hardware necesario para hacer la adquisición del electroencefalograma. Aquí está el amplificador de las señales que están capturando estos electrodos. Podemos encontrar electrodos activos que tienen el amplificador, un amplificador para cada electrodo, ahí mismo donde está el sensor. Se llaman electrodos activos. Hay electrodos que son secos, porque la mayoría o tradicionalmente los electrodos que se utilizaban necesitaban de un gel que hiciera la interfaz entre el sensor y la piel donde se están midiendo los potenciales. Esta es una generación de electrodos que son secos, que no necesitan de ese gel y que tienen esta disposición de unas barritas de oro para hacer la recepción de la señal. Otro ejemplo del hardware necesario, con un equipo que tiene los amplificadores, que es portátil y que puede enviar la señal o las señales de cada uno de esos electrodos, la puede enviar por Bluetooth a una computadora. Aquí vemos ejemplos de contaminación de la señal electroencefalográfica. Por ejemplo, el movimiento sacádico de los ojos se puede incluir en los registros cerebrales y se ven de esta manera, como un cambio de la línea base. Cambios repentinos de la línea base lo ocasionan los movimientos sacádicos de los ojos. Otro ejemplo son los parpadeos. Estos son algunos canales del electroencefalograma, y esto que se observa aquí es el producto de un parpadeo. Todos esos artefactos hay que tratar de eliminarlos o filtrarlos para uno quedarse solamente con las señales que quiere analizar del cerebro. Por ejemplo, aquí se observa cómo un electromiograma, o sea, una actividad muscular en alguna parte del cuerpo, se puede incluir indeseablemente en la señal electroencefalográfica, como el electrocardiograma, también la señal eléctrica producida por la activación del corazón, movimiento de los electrodos, sudoración o cualquier mal contacto que haya entre los electrodos y la piel puede afectar nuestra señal. Aquí se observan las ondas alfa que se producen cuando, por ejemplo, en alguna zona del cerebro, cuando se cierran los ojos, aumenta la amplitud de las ondas alfa. Y vamos a ver ya cuáles son los paradigmas que se utilizan en las interfaces cerebro-computadora. Hay una forma de acceder a la información del cerebro, que es, por ejemplo, estimulando, en este ejemplo que colocamos aquí, si se estimula un dedo con vibraciones a determinada frecuencia, se pueden detectar en el cerebro esas frecuencias de estimulación del dedo, por ejemplo. Y si la persona se concentra más en dos estimulaciones, por ejemplo, que tenga la persona, de esa manera puede dar información de si se está concentrando. Imaginémonos que en la mano izquierda tenemos una estimulación de vibración de 31 Hz y en la mano derecha tenemos una estimulación de vibración de 26 Hz. Si la persona se concentra en la vibración de la mano derecha, entonces la señal que se recibe en el cerebro tiene mayor amplitud en 26 Hz, porque es a la que más le está prestando atención la persona. Es un ejemplo de potenciales evocados táctiles, potenciales evocados de estado estacionario. Existe también los potenciales corticales lentos, que consiste en modular voluntariamente una negatividad en la señal que reciben los electrodos en el electroencefalograma. A voluntad se puede
según los deseos de la persona que está tratando de comunicarse, que está utilizando la interfaz cerebro-computadora, puede controlar los potenciales corticales lentos, pero se requieren meses de entrenamiento. Y se ha visto que ha tenido éxito en pruebas clínicas. Aquí está cómo se puede controlar según, vamos a suponer que una persona quiere decir sí o no. Cuando dice no, ella aprende a controlar, dejar esos potenciales más positivos. Cuando dice que sí, puede controlar y hacer esos potenciales en una zona específica del cerebro, hacerlos más negativos. Otra manera es hacer la detección de la imaginación de tareas mentales. Por ejemplo, cuando uno escucha palabras, las articula, las piensa o las ve, se, se activan zonas distintas, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, de esa manera, se puede clasificar. Por ejemplo, cuando la persona está haciendo una multiplicación mental o se está imaginando escribir una carta. Las señales cerebrales son distintas en cualquiera de las dos condiciones y uno puede enseñar a una computadora a que diferencie y que detecte el patrón de las ondas cerebrales en las dos tareas. De esa manera la computadora, de esa manera el paciente puede expresarse y al menos dar una información de un sí y un no. Uno de los problemas que pudiera tener este paradigma es que es poco natural. O sea, que se piensan en cosas que no tienen nada que ver con lo que se quiere hacer en ese momento. Por ejemplo, se le dice al paciente, si usted quiere decir sí, piense en una multiplicación. Y si quiere decir no, piense en escribir una carta. Otro de los paradigmas es la imaginación motora o imaginación de movimiento. También se le llama ritmo sensomotor, desincronización y sincronización relacionadas a eventos, o motor imagery, imaginación motora. Aquí vemos las componentes frecuenciales de las ondas que están saliendo del cerebro y vemos que cuando la persona no está pensando en realizar un movimiento, hay una mayor amplitud en las ondas alfa cercanos a los 10 Hz. Y cuando la persona realiza un movimiento, entonces baja la amplitud, es esta señal que está aquí, baja la amplitud de esas ondas a esta frecuencia. Lo interesante aquí es que la amplitud de esas ondas no solamente baja cuando se hace movimiento, sino que también baja cuando uno se imagina hacer el movimiento, que es lo interesante para ayudar a los pacientes que en realidad no pueden hacer el movimiento y que no pueden comunicarse. Pues la ayuda que se puede brindar es que ellos traten de imaginarse el movimiento de una pierna, de un brazo, de la lengua, de las manos, y que cuando ellos se imaginen el movimiento, al disminuir la amplitud de las ondas de esta frecuencia, se detecta que la persona tiene la intención de comunicar algo. Eso se basa y tiene que ver con las neuronas espejo que realizan como una simulación del movimiento en el que está pensando la persona o que está viendo la persona. También cuando una persona ve un movimiento, el cerebro trata de imitar esos movimientos y en alguna parte de todo el camino de esas activaciones neuronales se bloquea la ejecución muscular del movimiento. Hay zonas específicas del cerebro para mover o imaginarse el movimiento de las piernas, de los brazos, de la boca, de la lengua. Y entonces la idea es colocar electrodos cercanos a esas zonas que nosotros con las que estamos trabajando. Aquí se puede ver cómo lo que se llama desincronización, que es cuando baja la amplitud de las ondas en el momento de la imaginación. Y hay unas frecuencias mayores en la que además de verse una desincronización, o sea que baja la potencia,
Luego de que termina la ejecución del movimiento o la imaginación del movimiento, cualquiera de los dos casos, entonces hay una nueva sincronización y repentinamente aumenta la amplitud de esas ondas. Eso es en la banda beta. En la banda alfa solamente se ve desincronización. En la banda beta se ve una desincronización y una sincronización o resincronización. Aquí también se ve que en la banda mu, que es parte de la banda alfa, hay solamente una desincronización, mientras que en la banda beta, que es de 14 a 18 Hz, hay hay una desincronización y luego cuando termina la imaginación del movimiento hay una resincronización, o sea, aumenta más de lo normal esa amplitud. Estos cambios que hay en las amplitudes de las ondas cerebrales, que aquí se ven en el tiempo, aquí estamos viendo en frecuencia, amplitud dependiendo de la frecuencia y el tiempo. Aquí las vemos en función del tiempo y los canales. Entonces, aquí se ve la resincronización luego de la imaginación del movimiento y aquí se ve cómo baja la amplitud durante la imaginación del movimiento. Todos estos cambios en las señales eléctricas se pueden detectar con algoritmos computacionales para detectar cuando la gente, los pacientes, se están imaginando un movimiento de la mano derecha, de la mano izquierda, del pie o de la lengua. Estos son ejemplos. También mapas de activación cerebral, eh, de imaginación motora de los pies, o sea, imaginación de movimiento de los pies, en un canal que queda central justo arriba, en el punto más alto de la cabeza. Y estos son varios sujetos, sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3, 4 y 5. Entonces, esto intenta mostrar que los patrones de activación de los sujetos son distintos entre sí. Por ejemplo, el rojo significa, aquí el eje Y son los canales y el eje X es el tiempo. Por ejemplo, en el sujeto 4 tenemos desincronización, una desincronización en varios canales y luego en el tiempo después de la desincronización viene un aumento de la señal que es la sincronización. Y eh, el, el, el eje Z, el eje Y es frecuencia. El eje Y es frecuencia y el eje X es tiempo. Entonces, aquí por ejemplo en el sujeto 5, la desincronización, que es la roja, no es tan grande ni abarca tanto rango de frecuencia. En cambio es más fuerte la sincronización. La sincronización es más fuerte en el S5 que en el S4. En el sujeto 2 casi no se ve en la imaginación de los pies para ese sujeto, casi no se ve la desincronización. Solo ocurre una resincronización luego de la imaginación motora. Entonces, esto es para mostrar que los patrones de activación mental entre los sujetos difiere bastante y generalmente hay que hacer un entrenamiento para cada uno de los pacientes para que la computadora aprenda a detectar los patrones de generación de señales eléctricas del cerebro en ese paciente en particular. Eh, Aquí tenemos lo mismo, la, la desincronización y la sincronización. En este caso seguramente aquí estamos tratando de la imaginación de las extremidades de la mano derecha, por ejemplo, se activa el lado izquierdo del cerebro, porque el control es cruzado. El lado izquierdo del cerebro controla la parte motora del lado derecho del cuerpo y viceversa. En cambio, en el pie es central, es en el centro del cerebro por la ubicación de las neuronas que controlan el pie que están hacia el centro del cerebro, mientras que el de las manos está lateralmente.
Hay otra forma de acceder a la información del cerebro que se llama la onda P300 o el paradigma de deletreo P300. Ese es un potencial que aparece cuando las personas ven algo que se sale de lo normal en una serie de eventos repetitivos. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo en una carretera que pasa un carro, pasa una bicicleta, luego pasa un autobús, luego pasa un tigre, en el momento que pasa dentro de los eventos repetitivos que eran automóviles que estaban pasando por una carretera y vemos que pasa algo que se sale de lo normal, en ese momento se genera una onda que se llama P300, una onda positiva, de ahí la P, y que aparece 300 milisegundos aproximadamente después de ese evento raro que estamos observando. Este paradigma es bastante repetitivo en cuanto a que se puede obtener en casi todas las personas y es muy poco afectado por el cansancio. Aquí tenemos un ejemplo de la señal que se genera en el cerebro en un electrodo cuando están parpadeando estas filas y columnas. Aquí hay una columna que está resaltada. Bueno, asimismo se resaltan cada una de las columnas y también se resaltan las filas. Eso se hace varias veces por segundo. Puede ser unas 2 o 3 veces por segundo que parpadeen aleatoriamente las filas y las columnas. Cuando uno está mirando, vamos a suponer que estamos mirando la J. Si yo quiero escribir la J, entonces yo miro la J y cuento cuántas veces parpadea la J. Entonces todos los parpadeos en los que no esté involucrado la J van a producir unos potenciales normales que no tienen la onda P300. Pero en el momento que parpadea la columna o la fila que tiene la J, en ese momento como es un evento raro que yo estaba esperando, en ese momento se genera una onda aproximadamente a los 300 milisegundos. Y cuando eso pasa varias veces, o sea, cuando uno se mantiene un rato viendo que parpadea las filas, las columnas, y parpadean unas 15 veces la fila o la columna que tiene la J, yo puedo promediar todos esos potenciales generados y puedo obtener una onda mucho más grande. De esa manera la computadora sabe qué letra estoy viendo y así uno puede escribir en la pantalla o un paciente que necesite hacerlo solamente viendo las letras que quiere escribir. La computadora puede saber qué letra está viendo y se pueden deletrear palabras. Se pueden deletrear hasta 2 o 4 palabras por minuto y necesita poco entrenamiento. También, además de hacer deletreo, se pueden, por ejemplo, controlar una silla de ruedas. Si se coloca que los símbolos que parpadean sean estos, por ejemplo, entonces la persona puede centrarse en ver la dirección que quiere que tome la silla y la computadora puede detectar esa dirección y controlar la silla de ruedas. Aquí podemos ver que esta señal, la P300, se obtuvo de promediar 51 letras que estaba observando esa persona. Y el potencial normal que se está viendo aquí, que es un potencial de los estímulos no atendidos, estímulos visuales que no fueron atendidos, de la promediación de 2448 estímulos. Entonces, eso es lo coloco aquí para resaltar el hecho de que para obtener estas ondas así, que se distinguen bien cuál es la producida por los estímulos atendidos y la producida por los estímulos no atendidos, para obtenerlas así es porque se han promediado muchas ondas que son ruidosas y al promediar las ondas ruidosas pues se cancela el ruido y queda la información relevante. Esto simboliza los estímulos que varias veces parpadea, por ejemplo, la columna 1. Entonces, de esas varias veces que parpadea, yo tomo los segmentos que pertenecen a una misma columna y los promedio para obtener una onda más limpia. Aquí vemos que las ondas de estímulos visuales, por ejemplo, que contienen caras, tienen una amplitud mayor que la de otros estímulos. Aquí están comparando, por ejemplo, estímulos
de imágenes de cara o de carro, y se ve como las imágenes de las caras, los estímulos visuales producen una amplitud mayor. Eso se puede usar para mejorar el paradigma P300 que teníamos en unas láminas anteriores, haciendo que en vez de intensificar las filas, de colocarlas más blancas cuando parpadea una fila, lo que podemos hacer es colocar unas caritas en cada una de las letras cuando se intensifica esa fila, por ejemplo. Eso hace que mejore las ondas que se están detectando, que sean de mayor amplitud y que funcione mejor ese paradigma P300. También, como ese paradigma requiere que el paciente esté mirando cada una de las letras, se ideó o se han ideado varias alternativas. Esta, por ejemplo, consiste en que el paciente tiene que ver el punto central y tiene que prestar atención a las letras que quiere deletrear, que quiere escribir, pero sin mirarlas, que es la real, es el problema real que se presenta, porque si el paciente pudiera, si un paciente que esté encerrado en sí mismo, que no pueda mover ninguno de sus músculos, pudiera mover los ojos para centrarse en mirar las letras que quiere deletrear, pues es mejor ponerle un seguidor de mirada, una cámara que esté monitoreando el movimiento de los ojos y viendo hacia dónde gira la pupila, puede tener un mejor efecto que todos esos electrodos y todo ese aparataje que necesitamos para detectar las ondas cerebrales. Entonces esto en realidad es más útil para pacientes que no pueden mover los ojos. Tienen que mirar al centro de la pantalla y solamente centrando su atención, una atención que no es mirando, o sea, que es mirando la, las adyacencias del punto, prestando la atención a las adyacencias de lo que está mirando, puede hacer un deletreo. Hay otro tipo de manera para acceder a la información del cerebro que se genera allí, que se llaman los potenciales relacionados a eventos visuales de estado estacionario, o potenciales evocados visuales de estado estacionario. Y, por ejemplo, esta aplicación que está aquí tiene un patrón, aquí un mosaico, que parpadea a una frecuencia específica entre 5 y 45 Hz, y este otro patrón parpadea a otra frecuencia distinta. Entonces la persona o el paciente, si quiere dar una información, por ejemplo, quiere decir que sí, mira a este patrón. Al mirar este patrón, en el análisis frecuencial que se hace de las señales que están saliendo del cerebro, se ve que aumenta las componentes de esa frecuencia que él está mirando. Y si mira el otro patrón, entonces aumenta ese patrón aumenta esas componentes frecuenciales. Vamos a suponer que esta tiene 12 Hz, que esta parpadea a 12 Hz y que esta parpadea a 25 Hz. Entonces, si yo miro la de la izquierda, en el espectro de frecuencia de las señales que estoy analizando, si miro la de la izquierda va a subir los 12 Hz. Y si miro la de la derecha va a subir los 25 Hz. De esa manera la computadora sabe hacia dónde estoy mirando. Aquí tenemos el mismo detalle. Si el paciente es capaz de mirar hacia un lado y centrar la mirada en el otro lado, entonces es preferible un deletreador basado en seguimiento de la mirada, un video que analice el movimiento de los ojos. Pero lo importante fisiológicamente aquí es que no es necesario, o sea, este sistema funciona muy bien si uno mira hacia la izquierda y mira hacia la derecha, pero el fenómeno se produce también si uno no solo, o sea, si uno no mira, sino le presta atención. Vamos a suponer que uno está mirando aquí al centro de la pantalla y sin desviar la mirada hacia ninguno de los dos lados, se concentra más
en lo que está pasando al lado izquierdo o en lo que está pasando al lado derecho, sin necesidad de voltear la mirada hacia esos objetos. Eso se detecta en las señales cerebrales. Lo que pasa es que la diferencia entre las ondas producidas por el patrón del lado izquierdo y el lado derecho se diferencia muy poco, pero sí se diferencian. Estadísticamente se puede demostrar que el prestar atención a algo que no estoy mirando directamente, pero que queda a la derecha o a la izquierda, el prestar atención modifica las ondas cerebrales lo suficientemente como para que la computadora se dé cuenta si yo le estoy prestando atención a lo que tengo a la derecha o lo que tengo a la izquierda. Eso se puede usar para sacar información de los pacientes que no pueden mover sus extremidades. Esto es un artículo que trata sobre cómo los estímulos visuales son el basamento, o sea, la respuesta a los estímulos visuales son el basamento para esos potenciales de estado estacionario que se producen cuando parpadean, cuando titilan estos patrones. Cuando titilan estos patrones a una cierta frecuencia, a 12 Hz o a 25 Hz, se genera una señal sinusoidal. Esa señal sinusoidal que está aquí tiene su origen en los potenciales generados por cada uno de los estímulos. Lo que pasa es que si los estímulos son muy frecuentes, entonces en el tiempo, uno seguido después del otro, pues se genera una señal sinusoidal que se puede detectar en la señal electroencefalográfica. Aquí vamos a mencionar un poco acerca del problema inverso. Antes mencionamos que es el problema directo. El problema directo es uno modelar la composición física del cerebro. Por ejemplo, uno puede imaginarse o puede construir un modelo del cerebro de puros cubitos, donde cada cubito, dependiendo de si hay más materia gris o si hay sangre o si hay materia blanca, si hay hueso, uno le define las propiedades de conducción del campo electromagnético, y modelando de esa manera, si uno sabe en qué parte se está generando una señal eléctrica, uno puede ver cómo se propaga esa señal a través de esos cubitos y uno pudiera predecir qué se va a recibir en los electrodos. Eso es un problema matemático relativamente fácil. O sea, si sabemos de qué está compuesto el cerebro y nos imaginamos que hay una fuente eléctrica generando una señal eléctrica en alguna parte del cerebro, ver cómo esa señal atraviesa esos cubitos y cómo se reciben los electrodos que están en la superficie es un problema directo relativamente fácil. Difícil es, que es el problema inverso, difícil es uno recibiendo unas señales en los electrodos en la superficie saber de dónde proviene esa señal dentro del cerebro. Eso es lo difícil porque hay varias configuraciones dependiendo de hacia dónde apuntan los campos eléctricos en distintas zonas del cerebro que pueden producir la misma distribución de señales que estoy recibiendo en los electrodos. Entonces a eso en la literatura se le llama el problema inverso y generalmente hay que hacer alguna acotación o hay que restringir matemáticamente el problema para poder resolverlo. Eso es por si acaso se consigue en esa terminología y se consigue bastante en la literatura relacionada a las interfaces cerebro-computadora. Esta es una analogía de ese problema. O sea, imagínense que uno ve una sombra reflejada en una pared de producto de la luz que ilumina unas manos que están haciendo una figura. Solamente si yo veo la sombra, es difícil imaginarme o decir exactamente cómo se colocaron las manos para ver esa sombra. Esa es una analogía con el problema inverso. Ahora, si yo sé cómo están las manos puestas y yo alumbro, yo puedo predecir cómo va a ser la sombra. Ese es un problema mucho más fácil. Entonces, en este caso, la sombra está haciendo las funciones de lo que se recibe en los sensores. Esto sería un modelo del volumen de conducción del cerebro. Los volúmenes, los cubitos que yo les estaba diciendo que uno puede caracterizar con resonancia magnética o tomografía axial computarizada,
uno puede elaborar un modelo físico, un volumen, y puede asignarle a esos volúmenes unas propiedades eléctricas y puede modelar el funcionamiento del cerebro en cuanto a la propagación de las ondas electromagnéticas a través de él. Aquí hay un ejemplo de lo que sería una interfase cerebro-cerebro. Hay una persona que se está imaginando, por ejemplo, está haciendo imaginación motora. Se imagina mover el brazo izquierdo o el brazo derecho. La computadora detecta cuál de los dos brazos está intentando mover y de acuerdo a eso envía vía satélite o por internet, eh, envía el código correspondiente a si movió el brazo izquierdo o pensó en mover el brazo izquierdo o pensó en mover el brazo derecho. Esa información atraviesa el planeta, por ejemplo, y llega a otro país donde hay una persona y hay una computadora que recibe esa información y de acuerdo a lo que haya pensado esta persona, si pensó en mover el brazo izquierdo, le estimula magnéticamente una zona del cerebro y si pensó en mover el brazo derecho, le estimula otra zona. Si le estimula magnéticamente con un campo magnético la corteza visual, que es la que queda aquí en la región occipital, esta persona va a ver un destello luminoso, aunque sus ojos no lo están recibiendo, pero el cerebro está recibiendo una estimulación en la parte que analiza la información visual. Ella va a sentir que vio un destello luminoso en el lado izquierdo o en el lado derecho. Esto sería los primeros inicios del concepto de una comunicación cerebro a cerebro. Eso ya se llevó a cabo, si mal no recuerdo, en el 2014. Pueden revisar ese artículo. Entonces, él está haciendo imaginación motora, esta persona. Esa información se envía y en otro país hay una estimulación magnética en la corteza cerebral y esta persona. Si este se imagina mover el brazo izquierdo, él ve un destello hacia el lado izquierdo, por ejemplo, y viceversa. Comunicación de cerebro a cerebro. Las preguntas relacionadas a todo lo que tratamos aquí, que es muy breve lo que vimos, pero hay bastante información en el video. Cualquier duda la trataremos por el foro. Solamente para asomarnos un poco a la línea de investigación en el campo de la ingeniería biomédica que tiene que ver con las interfaces cerebro-computador. Es un tema muy interesante.